noches. ¿Cuál es la respuesta suya a la noticia que fue emitida ayer? En el día de ayer, como conocen ustedes y todos los colombianos, por RCN, Canal Televisión, se difundió la noticia que se me había iniciado investigación porque presuntamente destruí u ordené destruir una serie de documentos que se dicen cientos de documentos y evidencias probatorias y CDs que corresponden a un proceso que se adelanta en mi despacho. Quiero que el país sepa que eso es mentira. Jamás he destruido ni he ordenado destruir documentos ni material probatorio de ningún proceso, ya que mi formación y mi experiencia de más de 30 años en la rama judicial me impide adoptar una determinación de esa naturaleza con plena conciencia que ese acervo probatorio se va a necesitar efectivamente para poder decidir de fondo sobre el respectivo proceso, sobre la investigación que se adelante. Quiero que el país conozca que la noticia que ayer se difundió no tiene bases ciertas, lastimosamente. En razón de ello, solicité una rectificación al canal indicado con fundamento en situaciones fácticas como las siguientes. En la veeduría de este organismo de control cursaba una investigación, óigase bien, por queja remitida por mí para que se investigara a una funcionaria que había dado unas certificaciones acerca del ingreso a esta sede de un investigado. Como de la Oficina de Sistemas, quien lleva el control de ingreso y salida de personas de esta entidad, se me comunicó que esa persona investigada no había acudido a estas instalaciones durante las fechas o durante una de las fechas en que se dio la certificación. Pedí, óigase bien, que se investigara a la funcionaria que emitió esa certificación. Dentro de esa actuación disciplinaria, declaró un señor cuyo nombre reposa en el documento que fue llevado a RCN Televisión. Y este señor, en su declaración, pidió que la veeduría compulsara copias, ¿pero de qué? De su testimonio, de su declaración rendida el 2 de abril, para que se me investigara no por destrucción de documentos, ni por ocultarlos, y tampoco por haber ordenado su destrucción, sino lo que textualmente pide el señor es para lo siguiente: para que haga parte de la investigación por medio de la cual denuncié a la señora viceprocuradora por omisión de denuncia en relación con el hallazgo y destrucción de documentos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que fueron hallados destruidos o por destruir y de los cuales no se inició investigación alguna. Como puede observarse, ese declarante lo que pide es que se compulse copia de su declaración frente a mi supuesta omisión de denunciar por la destrucción de esos documentos, pero en modo alguno indica que yo los destruí ni que ordené destruirlos. De otra parte, se le explicó a ese declarante dentro del proceso de interceptaciones telefónicas a mi cargo, efectuadas en vigencia de 2008, que en su momento este despacho compulsaría las copias
y se dieron razones jurídicas para ellos, no en el momento en que él lo pretendía, sino en el momento en que este despacho lo estime viable. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar en su integridad el acervo probatorio que reposa en ese expediente. Así fue como antes de esta noticia, publicada en el día de ayer en el noticiero de las 7 de la noche, ya el señor Procurador General había remitido la queja que, reitero, por omisión de denuncia, había formulado ese declarante ante el despacho del señor Procurador, con un ítem, que ese declarante también formula queja contra el procurador en el mismo documento porque no ejerció la supervisión de la delegación que otorgó a este despacho en ese proceso. Es decir, con auto de 22 de febrero del presente año, ya el señor procurador había remitido a la autoridad competente la queja que en ese sentido había formulado el declarante. Luego, resulta que la noticia de ayer, primero, no corresponde al texto de lo que pidió ese declarante y se mendilga una autoría en la que no he incurrido. Y por otra parte, desde febrero hasta el día de ayer, 29 de mayo, la noticia no resulta ser tampoco acompasadas en los tiempos y oportunidades estimadas para ellos. Pero bien, yo he solicitado la rectificación porque considero que RCN Televisión es un medio, en mi criterio, serio, ponderado, responsable. Y pido entonces que relean la documentación que les sirvió de base para una noticia trastocada de una realidad no solo procesal, sino de una realidad fáctica. Y los invito a que puedan acudir aquí, es decir, verificar antes de lanzar al país una desinformación, y el pueblo colombiano tiene derecho a la veracidad de la información. Mis fundamentos jurídicos, la Constitución Política en su artículo 20, e igualmente la ley correspondiente, que es la 182 de 1995. Doctora, ¿podríamos entonces decir que de pronto existe alguna persecución? Yo no creo, simplemente estimo que se indujo en error, en equívoco, a quienes debían presentar la denuncia. No creo que ningún medio serio, responsable, como estimo yo que es RCN Televisión, se preste para algunas persecuciones o para desinformar o difundir noticias de personas malintencionadas contra los servidores públicos. Usted habla de una denuncia que se remitió a la autoridad correspondiente. ¿A qué autoridad se está refiriendo? Al Consejo de Estado la remitió el señor Procurador General a través de auto de 22 de febrero del presente año, que remite la queja formulada por ese mismo declarante en el sentido que yo omití denunciar la destrucción de unos documentos que, entre otras cosas, señores, aparecen embalados aquí en estas cajas y en estas bolsas. Es decir, yo no he destruido, en mi despacho reposan todas la documentación que fue probablemente objeto de destrucción con una justificación del Director Nacional de Investigaciones Especiales, pero esa destrucción no se hizo ni se ordenó por mi despacho.
que es lo que quiero que conozca el país. Doctora, Y allí está la documentación, aquí reposa. doctora, también se está hablando de unas presuntas irregularidades en pensiones por su parte. ¿Usted qué tiene que ver sobre el asunto de pensiones o sobre su pensión? A ver, mi pensión fue solicitada el 6 de enero de este año, del año pasado, resuelta en julio del año inmediatamente anterior. Y quiero comunicarle al país que no fue reconocida con los montos de otros funcionarios públicos. El monto, el valor de mi pensión es de 13 millones y pico. Luego no está dentro de los ítems que califican como carrusel de pensión. Además, yo les quiero informar que tengo más de 35 años de trabajo en la rama judicial y Procuraduría General de la Nación. Y si no podía acceder a este cargo presuntamente, entonces, ¿en qué queda frente al país la experiencia de un funcionario, su formación y su conocimiento? Pero lo que quiero puntualizar es que el monto reconocido fue de 13 millones y pico, que lo tengo a la mano y lo puedo presentar. Mediante auto de comienzos de enero de este año, se dispuso por mi despacho ordenar la práctica de esta diligencia. ¿En qué consistía? En revisar cada uno de los documentos rotos. De eso precisamente hay constancia procesal y está en las actas correspondientes. La diligencia se llevó a cabo el 31 de enero del presente año.